en Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe. Vamos a arrodillarnos para hacer la oración. En esta tarde, Señor, te alabamos, te damos gracias infinitas porque has estado con nosotros todo el día. Sí, Padre, gracias, Señor. La jornada ha sido pesada, pero pedimos que tu Espíritu Santo fije el conocimiento de acuerdo a las necesidades del tiempo del fin. Sí, Padre. Ayuda a todos tus hijos, a todos los oyentes, los alumnos y alumnas, para que lo atesorado en mente y corazón se aplique de manera práctica. Pedimos, Señor, que al abrir tu palabra nos bendigas a todos y podamos entender el plan del cielo para la tierra. Sí. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Hermanos, gracias. Estamos ya avanzando en los pilares adventistas, y uno de los pilares que ustedes recuerdan de los 7 pilares es la justificación por la fe y los mandamientos de Dios. Este sería el tercer pilar, aunque ya vimos el templo. Nos falta solamente ver la santa ley de Dios, aunque el sábado lo vamos a ver, ya lo vimos en partes, en el mensaje del primero y tercer ángel, y la no inmortalidad del alma. Pero un pilar muy importante que ha movido el mundo en todas las épocas, desde los tiempos de la Edad Media, era algo necesario, de tal manera que después de 1844 el Señor dijo que este es un pilar básico para el pueblo de Dios, porque precisamente esta es la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Romanos 1:17, aunque ya lo leímos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación es en Cristo Jesús. El plan de salvación el perdón es gratuito. Y el Señor lo pone como algo muy importante, porque precisamente dentro de la gran apostasía se había desvirtuado el plan de salvación. Se había viciado, se había infiltrado, y realmente las personas creían que la iglesia es la que salva. Las personas creían que había que pagar por la salvación, que había que pagar por la salvación. Llegaron al punto donde la gente sabía que del Papa dependía todo. Y entonces la iglesia sufrió. En conclusión, es un pequeño resumen. La Edad Media estuvo marcada
por el oscurantismo, lo que hizo que el hombre tuviera un retraso cultural, una edad en donde la libertad de expresión no era admitida y la iglesia era la única capaz de comunicar, siempre imponiendo la fe sobre la razón. Las personas no tenían permitido cuestionar los dogmas impuestos por esta iglesia, que actuaba más como un organismo regulador y de sometimiento. Entonces aparece la crisis. Dios es misericordioso y viene un cisma tan poderoso que todavía resuena hasta nuestros días. La Reforma Protestante, ¿qué es? Se conoce como la Reforma Protestante al movimiento que tuvo su punto culminante en el siglo XVI y que llegó a producir la separación de la iglesia protestante de la iglesia católica romana. Y para ello tenemos que hablar de un personaje muy famoso que nació el 10 de noviembre de 1483 en la pequeña ciudad de Eisleben y pasó su niñez y juventud en la cercana Mansfeld. ¿Quién es? Martín Lutero. Esto cambió al mundo. Hijo de Hans y Margaret Luther, el joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras. Es más, él fue dedicado desde niño para ser un pastor de la iglesia, un líder, y así fue. En 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. El 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor en Biblia. Tremendo, un hombre muy inteligente. Lutero se caracterizó por exhortar a que la iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsado con ello una reestructuración de la iglesia cristiana en Europa. Casi nada, Lutero tocó las fibras y dio donde dolía. Bueno, ya entendí. Bueno, Martín Lutero y Catalina von Bora se hicieron famosos. Pero quiero decirles que estaban en medio de la persecución. Imagínense, Lutero se casó. Su matrimonio con Catalina de Bora el 13 de junio de 1525 inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de las muchas corrientes cristianas. Ese fue otro parteaguas, porque los sacerdotes no se casaban, o supuestamente no se casan, ¿verdad? Y entonces se le llama celibato. Ustedes ya saben acerca de eso. El celibato católico, que es el fruto que ha dado miles de casos de pedofilia, homosexualidad y fornicación. Todos los sacerdotes de la Biblia eran casados, todos. Y ahora se están revelando, por cierto, clandestinamente otra vez están casados. Es tan terrible esto, que lo que pasa en el Vaticano, que, bueno, no es el tema, pero quiero decirles hasta dónde llega la barbarie y la corrupción de la fe. Hasta entre monjas se casan. ¿Escucharon bien? Entre monjas, entre curas. Abusos de los acólitos, de los diáconos, los niños. Eso es lo que trajo el celibato al catolicismo. Pero como tienen el poder y mucho dinero, hace 5 años se mencionó cuánto gasta para fianzas el Vaticano cuando cae un obispo, una personalidad, ¿sí? 800.000 millones de dólares de fianzas, de tanto pecado. Es muchísimo dinero. Entonces, el comercio de la fe
importantes que atacó Lutero, Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, alejándola de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Se compraba y se vendía pecado. Y esto es una historia larga. Había gente que pagaba mucho dinero porque quería pecar 10 años. Y lo pagaban. De paso, la Basílica de San Pedro fue construida precisamente por pecados pagados. Así se construía, así se construyó, con pura maldad y perversidad. Llegó un punto culminante donde el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Fíjense bien, a debatirlas. Lutero era abierto. Las tesis condenaban la avaricia, el paganismo en la iglesia como un abuso. Entonces, cuando Lutero empezó a mencionar los trapitos, o sea, empezó a sacar los trapitos al sol de lo que ahora es el Vaticano, empezaron a decirle que Lutero era el monje maldito. Pero para Dios, el campeón de la verdad. ¿Ven? Las 95 tesis de Lutero, 1517, los puntos fundamentales de los planteamientos de Lutero fueron: la salvación solo se debe a la fe y no a la realización de obras ni a la compra de indulgencias. Cada persona puede interpretar libremente la Biblia. La única fuente de verdad es la Biblia y no los dogmas católicos creados posteriormente. El bautismo y la Eucaristía son los sacramentos verdaderos. El papado no es una institución creada por Jesucristo. No es necesario rendirle culto a la Virgen ni a los santos. El purgatorio no existe. Casi nada, ¿verdad? Sacudió. Esto sacudió al mundo. Eso es lo que sacó Lutero, es lo mismo que estudiamos. Esto fue lo que pasó el 31 de octubre. Sola escritura, solo por fe, solo por gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Y aunque hubo una línea especial de reformadores, Lutero figura como el campeón de la verdad. A raíz de esto, pues es obvio, ¿no? Finalmente el Papa León X le condenó y excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente en 1520. Empezó la guerra, ¿eh? ¿Lo quemó? Sí, la rompió y la quemó porque para eso no servía. Yo ¿Sí? pensé que lo había quemado a él. No. La bula, Lutero la quemó públicamente. Ya estaba la guerra. Ahora, algo muy interesante. Lutero no quería hacer otra iglesia. No. Lutero solamente quería que la iglesia corrigiera. Ya no más a los papas, a Cristo. Ya no más la tradición, las escrituras. Ya no más por obras, por fe. Pero dio donde más dolía, porque precisamente se caía el negocio. ¿Qué pasó el 31 de octubre de 1999? Quiero decirles, yo estaba en Menapac, no se me olvida, 4 de la tarde, cuando alguien tenía prendido su radio allá por Tecpatán, y escucho: hacia la unidad, Roma levanta la excomunión a Lutero. Y Lutero ni lo sabe. Lo perdonaron y no lo saben, porque era pieza importante para que bajaran la guardia el movimiento protestante más fuerte, que eran los luteranos. El 31 de octubre de 1517 fue el comienzo de la reforma luterana o protestante. El 31 de octubre del 2017, hace 3 años, se celebrará entonces los 500 años, se celebró los 500 años de la reforma.
Pero ¿qué se proponen las iglesias luteranas de Alemania y el Vaticano para esta fecha? Nada menos que anular la reforma. Imagínense ustedes, el Vaticano, enemigo de la reforma protestante, ahora es el que organiza la celebración de la reforma. ¿Qué les parece? Pero para anular. ¿Eh? Para anular. Sí, pero sí, la estrategia era anularla, pero habló de celebración. Sí. Y empezaron a hablar bien de Lutero. Bueno, Lutero no estaba tan equivocado, han dicho. Lutero era un buen hombre. Y entonces se empiezan a mover las conciencias, se empiezan a trabajar en la mente, y la gente toda borrega que sigue solamente al hombre dijo que estaba bien. Y se hizo el cambio. Se hizo el cambio. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que luteranos y católicos están juntos y firmaron un documento? ¿De qué manera? Quiero que alguien me diga, ¿cómo entendemos que los luteranos y católicos firman un documento, se unen? ¿Cuál fue la clave de la unidad? Anularla. Hay un video que tengo aquí, y véanlo, y ahí está la clave. No sé si se va a escuchar. Al cumplirse 500 años de la Reforma Protestante, vemos que la mayoría de los dirigentes religiosos han dejado de alzar su voz contra los abusos del clero y prefieren celebrar cultos ecuménicos en unidad. Entonces nos preguntamos, ¿será que la protesta acabó? ¿Cómo callar cuando se abusan y violan a millones de niños y se encubren a los criminales de manera sistemática desde las más altas esferas del papado? Llevaba de 2 y 3 chicos a la habitación por la noche con la excusa de que los castigaba. 8 y 9 años. 8 y 9 años. Los chicos que dijeron que han vivido como en un campo de concentración. Ahora adultos lo definen de esa manera. Que para ellos era un campo de concentración, Lorena, que les arruinaron la vida. ¿Cómo podríamos dejar de protestar cuando ese mismo poder usurpa el nombre y el lugar de las 3 personas de la divinidad y se arroga la facultad divina de perdonar pecados y otorgar indulgencias, afirmando además que son los únicos que pueden interpretar la Biblia? Habiendo Jesucristo dicho que no llamemos Padre en términos espirituales a nadie en la tierra, porque solo Dios es nuestro Padre Celestial y todos nosotros somos hermanos, ¿cómo no protestar cuando alguien engaña a miles y millones de personas usando el nombre de Dios al hacerse llamar su santidad, Santo Padre, Sumo Padre o el Padre de los Padres? ¿Cómo no alertar al mundo que la Biblia profetiza el accionar de este poder, identificándolo como el anticristo? Porque el prefijo griego anti significa tanto en contra de como en lugar de, no habiendo palabra que describa mejor el accionar de este poder. Porque el Papa también se opone a Cristo al hacerse llamar sumo pontífice o sumo puente entre Dios y los hombres, cuando Jesús es el único intercesor o puente que nos reconecta o religa con Dios. Además, blasfema contra el Espíritu Santo al decir que es el representante de Cristo en la tierra. Jesús dijo: el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. No hay hombre que represente a Dios en la tierra. Solo el Espíritu Santo es el que hace su obra de manera real y magnífica en el interior de cada persona. ¿Y cómo dejar de protestar ante tanta riqueza cuando Jesús dijo que no tenía dónde reclinar su cabeza? ¿O sabía que además de todo el oro, la plata y las piedras preciosas que poseen, son dueños de las mayores empresas del mundo a través de sociedades secretas como el Opus Dei? Di accogliere i numerosi pellegrini dell'Opus Dei.
protestar cuando aquel que se dice el representante de Cristo en la tierra habla muy bonito en nombre de Dios y de los pobres, pero recibe el poder del diablo para gobernar el mundo? ¿O podría dar Dios poder a la mayor red de pedófilos, corruptos y criminales de la tierra? No, es el diablo el que ofrece los reinos del mundo a quienes le rinden adoración. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Sin embargo, el papado intenta hacer de este mundo su reino. ¿Cómo no protestar cuando en el nombre de Cristo se adultera su propia ley? El sábado, que es el séptimo día de la semana. Si Dios ha ordenado en sus mandamientos santificar el sábado en su honor como creador, ¿por qué ellos pretenden imponer el domingo, el día pagano de adoración al sol, como día de descanso y culto obligatorio? Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. ¿Cómo no decir nada cuando además eliminan el segundo mandamiento que ordena no hacerse imágenes sagradas ni rendirle culto? ¿Cómo dejar de protestar cuando la Biblia dice que los muertos nada saben y en la iglesia se realizan rezos y cultos a los muertos? Cuando la Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y en la iglesia romana se promueven innumerables mediadores a través de las figuras de vírgenes y santos, Contempliamo la Santa Madre di Dio. ¿cómo no gritar a los cuatro vientos que la Biblia identifica también a este poder como Babilonia, la iglesia prostituta que engaña al mundo entero y que además ha perseguido, asesinado y torturado a miles y miles de personas, muchas de ellas verdaderos hijos de Dios, como Juan Hus y Jerónimo? ¿Cómo no extender un llamado a salir de allí a todas aquellas personas de buena voluntad para que no sean halladas partícipes de sus pecados ni condenadas a recibir parte de sus plagas? Porque la verdadera iglesia de Cristo no consiste en instituciones humanamente establecidas, sino que está conformada por todas aquellas personas que guardan sus mandamientos y tienen su fe. Porque Jesús prometió que donde hay 2 o 3 personas reunidas en su nombre, allí se encuentra Él en medio de ellos. Y si los que alguna vez fueron protestantes hoy están tan corrompidos como la iglesia romana, te invito a alzar las banderas caídas y continuar ensalzando la verdad hasta que Dios haga justicia. Porque si nosotros callamos, ¿quiénes alzarán su voz por todo esto? Bien, este es un buen resumen que hizo la Reina de Venir. Y qué curioso, hermanos, que a pesar de destapar y desenmascarar, a pesar de todo eso, luteranos y católicos juntos en el camino. El encargado de los asuntos católicos de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Alemania, aquí está el nombre del obispo, Karl Heinrich, y el presidente de la Comisión para el Ecumenismo de la Conferencia Episcopal Alemana Católica, el doctor Gerhard Fink, presentaron los resultados del proyecto ecuménico por internet y le llamaron Juntos en el Camino. Así le llamaron. ¿Y cómo llegó la unidad? ¿De qué manera? Sí, exactamente. Miren
Pónganse otra vez. Corto. El Papa mantuvo un encuentro con una delegación de la Iglesia Evangélica Luterana Sueca encabezada por su obispa. Entre ellos también había algún católico, como hicieron saber al Papa. ¿Se dan cuenta? ¿Ya se dieron cuenta cuál es la clave de la unidad? Lo dicen desde el principio, miren. El Papa mantuvo un encuentro con una delegación de la Iglesia Evangélica Luterana Sueca encabezada por su obispa. Entre ellos también había algún católico, como hicieron saber al Papa. ¿Qué hacía ese católico allá con los luteranos? Y así como están en todas las Pero denominaciones. entendí que era una pastora. Una avispa llegó ahí. Es una avispa. Una avispa llegó ahí. Anne Jekelen, arzobispa luterana de Uppsala, habló al Papa sobre los logros del ecumenismo entre ambas iglesias. We have reason to highlight some solid ecumenical developments between Catholics and Lutherans. These may not always capture the positive imagination of all experts, but they do inspire the ecumenical hopes and dreams of people at parish level. Hace 50 años que se publicó el decreto sobre ecumenismo Unitatis Redintegratio. Por eso Francisco les explicó que el ecumenismo es una tarea de todos los cristianos. Questo movimento è stato evidenziato che ormai non si può prescindere dall'ecumenismo. ¿Qué dice ahí? Nadie puede salir del proyecto. Nadie. Esso invita tutti i fedeli cattolici ad intraprendere, riconoscendo i segni dei tempi, la via dell'unità per superare la divisione tra i cristiani. El Papa dijo que los cristianos de distintas confesiones no son adversarios, sino hermanos en la fe. Añadió que la división daña la evangelización. Non solo si oppone apertamente alla volontà di Cristo, ma è anche di scandalo al mondo e danneggia la più santa delle cause, la predicazione del Vangelo. Explicó que el compromiso por la unidad también tiene que incluir el compromiso con la caridad hacia quienes más lo necesitan, en especial los cristianos perseguidos. El Papa además recordó al pastor Anders Ruth, con quien compartió la cátedra de Teología Espiritual y que, según reconoció, le ayudó mucho en su vida espiritual. Bueno, solamente decirles que los amarres que se han hecho tienen que ver con la infiltración. Y aquí esta es una prueba precisamente en relación a que dentro de los luteranos venía un obispo católico, un sacerdote católico, pero ecuménico, conveniente para los proyectos de la celebración de los 500 años y la unidad entre luteranos y católicos. Otro punto importante es el hecho de que dice él, nadie puede prescindir. ¿Qué significa eso? O entras o entras. Nadie quedará fuera. Y el que no entre, ¿qué pasa? Dijo él. ¿Se dieron cuenta qué dijo? Es un escándalo. Y eso viene un escándalo. Y lo van a hacer los disidentes. El escándalo. Sí. Precisamente. El documento se ha publicado en conjunto en 2013 del conflicto a la comunión
Conmemoración Luterana Católica Conjunta de la Reforma en el año 2017. En el transcurso del evento, Massen y Feige subrayaron que se debía llegar de manera ecuménica al aniversario de la Reforma del 2017. El movimiento ecuménico y el luteranismo en particular están preparando este acercamiento desde hace muchos años. ¿Saben desde cuándo empezó el proyecto? Desde el Concilio Vaticano II. Desde el Concilio Vaticano II. Ya en 1999, las iglesias luteranas a nivel mundial firmaron una declaración conjunta con la Iglesia Católica Romana acerca de la justificación. ¿Cuál es la justificación bíblica? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. ¿Cómo somos justificados? Por medio de la fe. Por medio de la fe. ¿Sí? ¿Y cuál es la justificación de la Iglesia Católica? Por medio de las obras. Entonces, ¿cómo es que van a hacer una declaración conjunta si no se puede? No se puede. Sin embargo, hicieron una declaración conjunta con la Iglesia Católica Romana acerca de la justificación. Este fue uno de los puntos claves de la Reforma. Lutero mantuvo que el hombre puede ser salvo y justificado por la fe en Jesucristo y no su propia justificación y salvación. El Papa contradijo esta enseñanza y posteriormente fue condenada definitivamente en el Concilio de Trento. Les aconsejo, lean el Concilio de Trento, porque ahí se dan decretos importantísimos que alcanzan hasta los últimos días. El Concilio de Trento, no lo olviden. Los dejo de tarea. ¿En el conflicto? ¿En el libro del conflicto? No. Los concilios, buscan los concilios católicos y ahí vean el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, por ejemplo, se dice un punto muy importante. No voy a mencionar varios, solamente uno. El hereje debe ser muerto. ¿Y quién es un hereje? Para la Iglesia Católica. Todo el que no obedece. Todo aquel que no. Todo el que no es católico es un hereje. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Aniquilarlo. La teología católica romana, promulgada por el Concilio de Trento y el Vaticano II, afirma que las fuentes de la revelación son la Biblia y la tradición. Miren bien. La Biblia y la tradición. Esto es lo que trajo el Concilio de Trento. Le puso a la Biblia la tradición y hasta que la dejó a un lado la Biblia. Entonces, el 31 de octubre del 2017 es el fin de la Reforma Protestante, no fue una celebración normal. La Iglesia Católica mantiene, miren, en relación a la justificación o la salvación del hombre, la Iglesia Católica mantiene que el hombre es justificado por la fe. Miren, hasta ahí va bien. Y por las obras. ¿Pero qué entiende por obras? Con lo que se entiende cuando habla de obras, mayormente obras a favor de la misma iglesia. Obras a favor de la misma iglesia. Sin embargo, la declaración conjunta declara que a partir de este diálogo, las iglesias luterana y católica romana se encuentran en posición de articular una interpretación común de nuestra justificación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. El documento del diálogo para el 2017 recoge esta declaración y dice que existe un consenso entre católicos y luteranos. ¿Puede haber un consenso entre la luz y las tinieblas? No. Los católicos dicen, es cierto que la postura de Lutero no fue muy equilibrada. En consecuencia, muchos reformados y evangélicos hasta hoy tienen una teología de gracia barata. Que no cuesta nada. ¿Es cierto eso o no? No. ¿Sí? Sí, gracia barata, pero costó. Sí, tiene la gracia barata. Hay gracia barata, pero fíjense el extremo que ellos buscan, ¿no? Sí. Porque están hablando del mundo protestante. Gracia barata. Y creen que tienen una licencia para vivir como se les dé la gana, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, porque Jesús me perdona todo. Gracia barata. Sí.
Pero ellos son muy astutos. Muy astutos son. Eso no fue la intención, esto no fue la intención de Lutero. Pero pienso que no se pudo evitar después de su fuerte polémica contra las buenas obras. Sin embargo, la postura romana acarrea problemas aún más graves. Las obras del hombre natural nunca son lo suficientemente justas o justos ante Dios para poder justificar. O sea, ni las obras, fíjense bien, ni las obras, o sea, primero dijeron las obras a la misma iglesia, pero luego escribieron: las obras del hombre natural nunca son suficientemente justos ante Dios para poder justificar. Entonces, ¿qué quieren? Por tanto, el creyente católico, si toma en serio su fe, nunca tiene certeza acerca de su salvación y justificación. Esto es terrible. No saben que son salvos en Cristo, no saben que están salvos, no saben nada, y entonces ellos viven siempre acusados, siempre dependiendo de ellos, del sistema, para poder salvarse. Buscan, quiero salvarme, este año voy a dar tanto de mis pertenencias, y cada año es lo mismo, todavía no soy salvo, voy a dar más, voy a hacer más obras para salvarme. Este es un negocio de la fe. O antes decían: reza, ¿sabe cuánto sabes Marías y que esto? Y ya eres salvo. ¿Sí? Pero no queda allí. Aún las obras no concretan. No se sienten salvos ni justificados. Pero esta falta de certeza la pueden aliviar, pero no superar por completo. Solamente en los sacramentos de la iglesia, y particularmente ¿dónde? En la confesión, penitencia y penitencia, donde tiene que someter su propia conciencia y su juicio propio bajo las órdenes de los sacerdotes. Así está el mundo católico. Lo que diga el cura, lo que diga el papa. Y cuando ellos quieren, no estás salvo. Y cuando ellos quieren, ya te salvaste. Estás medio salvo. Tienes que hacer estas cosas. Esto significa que el creyente católico queda de por vida atado con su conciencia a sus superiores en la jerarquía eclesiástica, y nunca alcanza el acceso directo y personal a Dios que Jesucristo abrió para todo el que cree en él. Hebreos 4:14 al 16. O sea, están pobrecitos, ellos están perdidos, pero Dios tendrá misericordia de ellos. Viendo la historia de la condena tajante contra Lutero, parece muy extraño que ahora líderes católicos y luteranos digan que exista un consenso en cuanto a la enseñanza de la justificación. Muchos evangélicos, y sobre todo los luteranos, están engañados y piensan: ahora la iglesia romana se está abriendo para la reforma. Escuchan las palabras amistosas del Papa y leen declaraciones como la mencionada y piensan que la iglesia católica está cambiando. ¿Qué les parece? ¿Será que sí está cambiando? Esto revela que muchos evangélicos y católicos por igual no entienden lo que es la esencia del catolicismo. La iglesia romana puede quizá cambiar algunas de sus formas exteriores, puede quizá cambiar un poco de su trato con las otras iglesias, puede también adquirir nuevas doctrinas, pero nunca puede revocar algunas de sus doctrinas pronunciadas por un papa o un concilio. Según esta doctrina, la iglesia romana, representada por el papa y los concilios, no se puede equivocar en sus declaraciones doctrinales. En consecuencia, el artículo 1 de la declaración conjunta mantiene también que las condenaciones del Concilio de Trento siguen vigentes. No va a cambiar el Concilio de Trento. En consecuencia de la doctrina de la infalibilidad, la enseñanza romana no está edificada sobre las Sagradas Escrituras, está edificada sobre sí misma. Si los líderes de la Iglesia Católica se dieran cuenta de que algunas de sus doctrinas pasadas estaban erradas y contradicen la Biblia, como por ejemplo sus decretos de que se debe matar a un hereje, eso no ha cambiado.
No pueden revocar esos decretos porque su propia doctrina fundamental lo prohíbe. Este asunto es tan esencial que allí radicó la disputa entre Lutero y el Papa. La controversia comenzó a escalar cuando Lutero dijo: aún los concilios pueden equivocarse. Por eso la Iglesia romana y sus líderes no pueden cambiar ninguna de sus doctrinas fundamentales, aun si estuvieran plenamente conscientes de la falsedad de una de estas doctrinas. Mientras quieren seguir siendo católicos romanos, tendrán que cargar hasta el fin de sus días con la culpa de la sangre derramada de millones de valdenses reformados, anabautistas, aztecas, incas, a quienes mandaron matar como herejes o paganos. Ayer decíamos que el presidente de México mandó una carta para que pidan perdón a España y a Roma. Todo eso sucedió en consecuencia y en obediencia directa a los decretos papales acerca de la extirpación de los herejes, decretos que nunca fueron revocados hasta hoy. Ahora, noten algo muy importante que ha dicho Jorge Bergoglio. Notas biográficas del Papa actual, que fue publicada en Argentina bajo el título El Jesuita. ¿Saben qué dice? ¿Qué dijo él? O sea, la gran mentira, y la gente no se da cuenta. El protestantismo es la raíz de todos los males. ¿Qué les parece? Y se olvidan de esas declaraciones. Según él, las consecuencias inevitables de la reforma son la aniquilación del hombre en su ansiedad y un salto en la oscuridad. Bergoglio argumenta que la reforma es la raíz de todas las tragedias del occidente moderno y lleva esto a la secularización y a la muerte de Dios. Entonces, concluyamos aquí. Si usted se identifica como evangélico, piénselo 3 veces. Si eso es realmente lo que usted desea. Y si los líderes evangélicos actuales son la clase de líderes a los que usted desea seguir. El Señor dice: salid de ella, pueblo mío. Dentro del video donde llega la obispa, la investigación, la avispa, pues, la investigación sigue. ¿Y saben una cosa? Los luteranos fieles no están de acuerdo. No están de acuerdo. Bien, pero eso tienen que salir. Y se están aguantando porque como Lutero, como ustedes y yo, no pensábamos separarnos de una organización. Lutero no pensaba separarse. Y lo dice el deseo de todas las gentes, la página 198 a la 201, 203. Cuán difícil es dejar los escrúpulos de los padres. Pero los que aman y escuchan a los reformadores están condicionados, están invitados a dejar las iglesias que aman. Dice ahí. Los verdaderos reformadores dicen, y es que quieren hacer una reforma. ¿Qué pasa con el mundo protestante? El protestantismo y el catolicismo actúan en concierto. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano y luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Eventos de los últimos días. 112. Y comentario bíblico adventista. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirán con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Roma nunca cambia, hermanos. Y ayer dijimos un poquito acerca de esto. La persecución no la hará Roma y sí la hará Roma. ¿Por qué digo esto? La persecución no la hará Roma y sí la hará Roma. ¿Por qué digo esto? Porque van a ser los evangélicos, parte de los que se unen a Roma. Los que se unen a Roma son los agentes policíacos del Vaticano. Mismos cristianos. Y yo les pregunto a los que ya salieron de las organizaciones, especialmente adventistas, ¿quién los sacó? ¿Los católicos? No. ¿Quién? Los mismos cristianos. Los mismos adventistas. Roma no cambia, solamente cambia sus estrategias. Pretende ser infalible,
quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Esto está pasando ya. Y entonces, ¿saben qué dice Jorge Bergoglio? La herida. Si no nos unimos, no sana la herida, dice. No sana la herida. Y el Señor nos dice, salid de ella, pueblo. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Conflicto de los siglos 673 y evento de los últimos días 113. Pero si usted es adventista organizacional, primero hablamos del mundo evangélico protestante, ahora hablemos de los adventistas organizacional. Si usted es un adventista organizacional, los agentes del ecumenismo no duermen. Miren qué está pasando en el mundo adventista. Adventistas firman carta ecuménica. El ecumenismo, señales de los tiempos finales. Evangélicos, adventistas, católicos firmaron carta ecumencial para firmar la fe en solo una iglesia católica, santa y apostólica y claro, romana. Y todos los movimientos que ya conocemos. La separación es inminente. Adventistas, apóstatas, atacando la verdad, verdaderos cristianos adventistas. Las facultades de teología, la música cambiada. Y bueno, el evangelismo pentecostés católico. No sé si han visto ese video, lo tengo aquí también, el de la medallita. ¿Ya vieron ese video? Tremendo, ¿verdad? Luego se los podemos pasar. El ecumenismo adventista, el representante de la Conferencia General ante la ONU y ante el Vaticano, más fuerte que nunca. ¿Qué dice la sierva del Señor en Testimonio para los Ministros, la página 409? Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen, no es este sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Testimonio para los Ministros 409. Están eligiendo a Barrabás. ¿Quiénes son los adventistas nominales o del primer día? Los que creyeron en la segunda venida de Cristo, pero rechazaron la verdad del sábado. Nominal significa que solamente es de nombre, pero aquí está otra explicación de primeros escritos. La página 298. Los que participaron en la proclamación del mensaje del primer ángel y del segundo, pero rechazaron el mensaje del tercer ángel y su verdad del sábado, si bien continuaban abrazando la esperanza adventista, la señora White los llama adventistas nominales. Los que rechazan la verdad presente, página 69, y también los diferentes grupos de quienes profesan ser creyentes adventistas, página 124, se los menciona también como adventistas del primer día, porque saben una cosa, llegarán al primer día otra vez. Increíblemente, ya hay cultos sábados y domingos. Y se paró allá en Dallas un gran predicador de República Dominicana que se hizo independiente, pero se hizo independiente por el poder que quería, no por la verdad presente. Y este hombre se para en el frente y les dice: hermanos, bienvenidos al sábado, este es el día del Señor. Pero si usted sabe de alguien que no pudo venir hoy, también mañana domingo tenemos culto divino. ¿Qué les parece? Está la nota, por ahí la tengo. Esto es lo nominal. Por otro lado, los adventistas nominales me acusaron falsamente del fanatismo y algunos con impiedad me llamaban dirigente
del fanatismo. Primeros Escritos 22. Se ve en el adventismo una tendencia a menudo sutil o solapada y a veces hasta inconsciente que conduce a un relajamiento doctrinal y profético. Mateo 24. El siervo malo dice en su corazón, ¿qué cosa? Mi Señor se tarda en venir. La crisis de identidad y la carismatización del adventismo. Frey sustenta su análisis como una bibliografía cada vez más extensa en el adventismo de gente que advierte sobre cómo los moldes teológicos y eclesiales evangélicos están siendo adaptados por un número cada vez mayor de teólogos, pastores, laicos en nuestra iglesia. El resultado es la pérdida creciente de la identidad adventista. Hoy ya no saben qué cosas son. Y aquí está el hermano Cedillo. ¿Qué pasó en Monterrey? ¿Se acuerda usted? Dígale qué pasó a los hermanos. ¿Sobre qué? Sobre... Nadie pudo contestar, solamente usted. Le platicaba yo al pastor que en una sociedad de jóvenes estaba la iglesia en una tarde llena de jóvenes, todos. Hicieron, y me acordé porque el pastor dijo que el campeón. Estamos a 3 sábados de la victoria. Estamos a 3 sábados de la victoria. Y yo le decía que allá en Monterrey, un jonrón, ahí hicieron vamos a decir una dinámica. Un béisbol bíblico. Béisbol bíblico, y dijeron que había muchas preguntas. La que estaba frente, una señorita, hizo muchas preguntas y dijo, vamos a hacer una especie de béisbol bíblico. Va a haber muchos hit y carreras, ¿sabe qué? Hay puras preguntas estaba haciendo, y estas valen tantos puntos, pero va a haber un jonrón. Nada más hay un jonrón y a ver quién lo tiene, ¿verdad? Entonces dice que empezó a hacer preguntas y pues más o menos contestaban, pero había una pregunta que era el jonrón. Y esa pregunta la hizo muchas veces: ¿a quién de los jóvenes va a pasar al frente para decir de memoria los 10 mandamientos? Y todos se veían uno al otro y nomás se codeaban así. Nadie se paraba, y vuelve a llamar y vuelve a llamar. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos que pase acá a decirnos? Esa es la pregunta que vale más. Y nadie. Y yo dije, bueno, voy a dejar hasta el último, ya que por última vez se les voy a decir quién va a pasar de los jóvenes, de todos los que están aquí, a recitar los 10 mandamientos, la ley de Dios completa aquí. Los calladitos todos, y ya cuando vi que no, nadie se paraba ni contestaba, levanté la mano. Entonces ella que estaba allá dice: el hermano Andy se va, sabe los 10 mandamientos. Todas las miradas voltearon, yo estaba atrás, todas las miradas voltearon, como una cosa rara, como un bicho raro me veía. Entonces yo salí de ahí, desde que salí de ahí, todas las miradas, hasta me puse al frente. Y empecé uno por uno los 10 mandamientos. Recité la ley de Dios, como debe ser. Y no, pues yo fui el campeón, fui el del jonrón. Entonces me regresé de ahí para acá, y todas las miradas, le digo al pastor, me siguieron hasta que me acerqué, como un bicho raro. ¿Por qué? Le digo yo al pastor, ¿por qué? Pues es que saberse la ley de memoria es una cosa que pues no estudiamos, no aprendemos. ¿Cuándo vamos a decir la ley de Dios? Esta es si no aprendemos. Gracias, hermano. Esta es una prueba, ¿saben de qué, hermanos? Del resultado de la pérdida de identidad, que implique el abandono de más y más doctrinas en el peor de los casos, o la pérdida de interés en los temas vitales de nuestra fe. Después del sábado, ustedes saben que sucede en muchas iglesias de ciudad: restaurantes, días de campo,
películas, ya se ha abierto eso, y entonces el adventista simplemente está haciendo una iglesia más, la nominal. Y cuando ven que alguien sabe los fundamentos de cómo surgió el adventismo, se sienten extraños y son vistos como bichos raros. Entonces les ponen una etiqueta: estos son los disidentes. Estos son los disidentes. Pero no importa, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad. Amén. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco en alguno de ellos, no tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Falsos reavivamientos. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. Los conversos ganados de este modo manifiestan poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de las protestas de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Conflicto de los siglos 516. Esto es lo que está sucediendo. Si no hay risa, si no hay llanto, si no hay alguien que me cuente una historia extraordinaria, qué aburrido. El ecumenismo entró al adventismo y fue vulnerable. Y en muchos lugares se encuentra ya en varias páginas del internet adventistas corporativos cada día más cerca de Roma. El representante de la conferencia general, ¿cómo se llama él? Ganón Diop, llevó un saludo de todos los adventistas a Francisco. ¿Ustedes mandaron saludos? Tenemos que despertar. El movimiento adventista fue llamado como un proyecto final para el cumplimiento profético, pero vienen chascos para muchos, dice el ángel de Guay. Aquellos que creen que nunca tendrán que abandonar una idea aceptada por la mayoría, que nunca tendrán que cambiar de opinión, sufrirán, ¿qué cosa? Desilusión. Viene el otro chasco. Este es el camino que el Señor tiene para su pueblo. Y entonces serán llamados a salir y a abrazar la verdad. Si usted es católico romano, podrá alegrarse. Pronto tendrán a la iglesia luterana a sus pies, con lo que la reforma quedará anulada. Hay mucha ceguera. Y ellos dicen que todos los caminos llevan a Roma. Hay una famosa falsa libertad religiosa. El Vaticano y sus alianzas del mal no representan una iglesia, sino un poder político económico mundial. El verdadero poder de Francisco es político-económico, no es religioso. El Señor nos dice, le dice a todos: salid de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Y está Marcel Lefebvre, porque hay una cita de la hermana White que dice: es verdad que hay verdaderos cristianos en la Iglesia Católica Romana. En ella millares de personas sirven a Dios según las mejores luces. Nunca han visto el contraste que existe entre el culto o servicio vivo, rendido con el corazón, y una serie de maneras, formas y ceremonias. Dios mira con tierna misericordia a esas almas, educadas con una fe engañosa e insuficiente. Hará penetrar rayos de luz a través de las tinieblas que los rodean. Les revelará la verdad tal cual es en Jesús, y muchos, ¿qué cosa? Se unirán a su pueblo. Conflicto inminente, página 50. ¿Por qué menciono esto? Porque está este personaje, no sé cuántos han oído hablar de Marcel Lefebvre. Ella murió, pero desde los años 60 empezó a hacer una piedra en el zapato para el Vaticano. Era un cardenal, Marcel Lefebvre, y entonces él decidió separarse de la Iglesia Católica.
decidió separarse. Y se separó. Miren que no sabemos todo lo que está pasando, sabemos lo que está pasando entre nosotros, pero miren qué es lo que está pasando allá. Ya desde los años 70 había 100 sacerdotes separados del Vaticano y 100.000 seguidores. Así que la disidencia también está en el catolicismo. Hay católicos disidentes. ¿Qué querían hacer ellos? Erradicar todo lo del Concilio Vaticano II. Ellos querían volver a la ley de Dios. Ellos querían volver a las Escrituras. Y a Juan Pablo II le dio mucha lata a él, y entonces le ofreció favores. Y como él no quiso, lo excomulgaron en los años 80 y su proyecto disidente creció. Y entonces ahora entendemos que estas personas oirán la voz en el último momento. Muchos católicos vendrán con mucho poder. Pero concluyamos, si ustedes de la verdad presenten, el mensaje de los 3 ángeles es el último mensaje de Dios para este mundo que casi ha naufragado. Y el Señor nos pide un mensaje poderoso, mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel, mensaje del tercer ángel y el mensaje del cuarto ángel: salid de Babilonia, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Es el llamado de Dios al mundo para los días en que vivimos. El mensaje del tercer ángel es no a la marca de la bestia. El mensaje del tercer ángel es estar sellados con el sello del Dios vivo el sábado. El mensaje del tercer ángel es el brazo derecho, reforma por salud. Y el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Este es el mensaje del tercer ángel, y esta es nuestra verdad presente. De ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Al mismo tiempo que este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estas declaraciones unidas al mensaje del tercer ángel constituyen la amonestación final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Y entonces lo que espera la verdad presente es la lluvia de la vida, para dar el fuerte premio. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, antes de las plagas, antes que se cierre el tiempo de gracia, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Conflicto de los siglos, la página 517. Entonces, la maravillosa reforma protestante que murió en el 2017 ahora figura como un grupo especial que se llama, ¿cómo? Hemos sido llamados para esto. Amén. Este es el mensaje final. Nuestra verdad presente tiene que ver con los pilares de la fe adventista. Y recuerden algo muy importante: la verdad presente para Lutero, justificación por la fe, volver a las Escrituras, volver a Dios, a Cristo y no a los papas, dejar la tradición y colocar las Escrituras. Lutero nunca habló de la ley de Dios ni del sábado. Lutero murió guardando el domingo. ¿Se va a perder? No. ¿Por qué no? Porque cada uno va a ser responsable de acuerdo a la luz que recibió. La luz nunca ha sido nada, todos los hombres completa, cada vez es progresiva. Va creciendo. Así es. Cuando llegamos a los tiempos de Guillermo Miller, empezaron a hablar del advenimiento, del advenimiento, del advenimiento, del advenimiento y del juicio. Pero no guardó el sábado tampoco. ¿Se va a perder? Los primeros escritos se quedan. Y entonces ahora nosotros sí ya tenemos la verdad presente. ¿Quién va a protestar? Si el mundo evangélico ya no protesta. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Y nos va a ir en feria, ¿verdad? No nos va a ir tan bien. Pero tenemos que alzar la voz, porque esta es nuestra misión. Muchos rechazarán el mensaje, dice la sierva del Señor, porque el mensaje se da por el adventista, pero muchos lo levantarán y muchos vendrán de otros pueblos, de otras denominaciones, para unirse al pueblo de Dios, que será el último remanente de la tierra. Que el Señor nos ayude. Cristo viene pronto, cumplamos nuestra misión. Vamos a colocarnos de pies para terminar.
Vamos a cantar el 174. Siervos de Dios, la trompeta tocar. 174. Cantamos. Siervos de Dios, la trompeta tocar. Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo no quiero anunciar. Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar. Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, nuestras voces alzar. Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá. Pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Amén. Con reverencia vamos a venir de rodillas, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos grandemente. Gracias, Señor, porque aunque no merecemos nada, tú nos has tomado en cuenta. Ayúdanos, Señor, a poder representarte bien aquí en la tierra, como un pueblo remanente de la verdad presente que denuncia todas las maldades de Babilonia, que predica a voz en cuello y que dice: salí de ella, pueblo mío. Bendice a todos tus hijos. Permite, Señor, que nuestra identidad nuevamente se fije. Somos salvos por gracia, por la fe sola. Permite, Señor, que podamos entender que nuestra justicia es Cristo Jesús. Él es nuestra paz y nuestra reconciliación. Permite que hagamos y que cumplamos nuestra misión y ayudemos a muchos que vienen en el camino. Bendice a todos tus hijos y gracias por este día. Gracias, Señor, por los alimentos que tus hijas han preparado. Bendice esta cena y que glorifiquemos tu nombre con lo que hemos de tomar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.